Antes simplemente eh, un par de anuncios, por las dudas no hayan recibido los mails de notificación del aula virtual. El miércoles que viene vamos a tratar de implementar una especie de autoevaluación eh, para, bueno, para chequear más o menos cómo venimos hasta acá. El formato va a ser levemente experimental en el sentido de que eh, no sé cuántos siguen las resoluciones de la facultad, pero estrictamente la evaluación no es esta autoevaluación no es una condición necesaria para la regularidad, que suele ser una cosa que por ahí suele develar desvelar más bien que develar, es una cosa que suele desvelar un poco a los que participan en la autoevaluación, pero bueno, eh, por ahí es bueno, ya llevamos casi mes y chirola de clases en este estilo y también con prácticos virtuales, así que por ahí estaría bueno que uno vea cuánto puede hacer independientemente. Eh, la idea es que a las 9:30 más o menos el, el PDF con el enunciado de esta especie de parcial va a estar disponible en el aula virtual. ¿Sí? Ustedes lo van a poder bajar del aula virtual. Eh, eh, bueno, una esa, a partir de las 9:30 va a estar habilitado, lo pueden bajar o lo pueden mirar en el aula virtual. La idea es que traten de hacer el conjunto este de ejercicios, lo traten de hacer en unas 3 horas aproximadamente. ¿Para qué? Para estar en condiciones más o menos similares a las de un parcial, no por otra cosa. En los anuncios que le mandamos, lo que decía es que, bueno, que traten de las 3 horas enviarnos qué es lo que tienen hecho y después si tienen ganas de seguir haciéndolo, perfeccionándolo, mirando más las cuentas, teniendo más tiempo para revisarlo, nos lo pueden enviar a las 24 horas de comenzado o sea, a las 9:30, antes de las 9:30 del día siguiente, nos lo pueden enviar, vamos a mirar ambas versiones, eh, con la idea de vuelta, más que nada, ver qué cosas pueden hacer ustedes cuando se enfrentan con los problemas, qué cuentas pueden llevar adelante, qué comprensión hay respecto de algunos conceptos, entonces en algún sentido el parcial va a ser bastante cualitativo, o sea, va a haber algunas cuentas, va a haber bastantes cuentas probablemente, pero además hay preguntas que tienen que ser respondidas en base a lo que uno sabe del teórico, digamos. Y por cierto, como cada uno va a estar en su casa o donde sea que esté haciendo la evaluación, la idea es que usen los libros, tengan todos los libros a disposición, los libros que ustedes estén usando naturalmente, que usen las herramientas de cálculo que necesiten, ¿sí? Eh, pero que bueno, que traten de hacerlo a esta evaluación como, más que nada como método para ver qué cosas, cómo seguimos, qué cosas modificamos para, para el tiempo que dure esta modalidad no presencial. Eh, Así que, bueno, a nosotros nos va a servir un poco para, para afinar cosas de cómo dar el teórico, de cómo dar el,
los prácticos. Así que los invitamos a todos a que participen lo más, eh, lo- con, tratando de aproximarse a las condiciones de un parcial, trabajando solos con los libros y bueno, y veamos a ver qué resulta. Yo creo que nos va a venir bien a todos, les va a venir bien a ustedes porque van a salir de ese contexto de estar resolviendo problemas junto con la gente del práctico y, y a nosotros nos va a dar una idea de en qué cosas tenemos que hacer énfasis de vuelta, porque todo esto es como novedoso para ustedes y para nosotros. eh, y bueno, tratando a ver de si se puede mejorar la experiencia de estas clases a distancia. Eh, por otro lado, para los que son ansiosos y les gusta leer la última página de la novela policial antes de leer los capítulos del medio, ahí agregué un par de eh, PDFs más al aula virtual. eh, en la parte de clases teóricas, las cosas que agregué, una se llama potenciales periódicos unidimensionales, método variacional y rotaciones y momento angular. La parte de potenciales periódicos unidimensionales, si bien es potenciales unidimensionales, la idea es que hay toda una serie de conceptos teóricos muy generales que se pueden aprender a partir de problemas simples. En la guía realmente hay pocos problemas de potenciales periódicos unidimensionales, así que, digamos, si en la guía hay problemas de potenciales periódicos unidimensionales, como potencial de Kronig-Penney, lo pueden dejar para después. Después de eso viene algo que no es lo más usual en los cursos de mecánica cuántica desde el punto de vista de los libros, usuales de los cursos de mecánica cuántica, que es lo que se llama método variacional. Eh, en general el método variacional está en todos los libros, pero bastante menos desarrollado. Es un método de cálculo aproximado, al revés que en otros cursos, digamos en general, tanto los cursos de electromagnetismo como los cursos de mecánica y los de métodos matemáticos de la física, hay poco énfasis en lo que son métodos de cálculo aproximado. En mecánica cuántica, sí o sí, uno tiene que dar métodos de cálculo aproximado. ¿Por qué? Porque el número de problemas con soluciones exactas es muy reducido. Entonces, en mecánica cuántica 1 básicamente vemos un único método de obtención de resultados aproximados, que es lo que se llama el método variacional, mientras que en mecánica cuántica 2 hay una parte fundamental de mecánica cuántica 2, es lo que se conoce como teoría de perturbaciones, que es nada más ni nada menos que un método de cálculo aproximado, porque inclusive plantear, obtener soluciones aproximadas en mecánica cuántica hay métodos específicos, muy formales, que tienen en cuenta un montón de propiedades de los sistemas cuánticos. Entonces vale la pena verlos en, en la materia. Y por último, el último de los PDFs que agregué es uno que se llama rotaciones y momento angular. O sea, uno lo puede pensar como, digamos, tiene una doble finalidad. Cuando uno quiere pasar a problemas que ya no sean unidimensionales, sino que estén en dos o tres dimensiones, sí o sí hay que empezar a introducir otros conceptos, en particular las rotaciones y momento angular. Eh, si bien el momento angular uno puede simplemente introducirlo como un concepto, eh,
bastante abstracto, por así decirlo, y bueno, eh, se puede deducir un montón de propiedades del operador momento angular, independientemente de sistemas físicos en los cuales puede intervenir el momento angular como una cantidad importante, inclusive como una cantidad conservada. Lo que uno se imagina es que si el sistema físico que uno está describiendo no tiene direcciones privilegiadas y uno está trabajando en tres dimensiones, desde el punto de vista de la física y de todo lo que uno sabe, el momento angular debería ser una cantidad conservada, y en mecánica cuántica eso también se cumple, así que, bueno, hay un montón de cosas que uno puede estudiar particulares al momento angular. Casi todos, casi todos los conceptos en estos tres PDFs están sacados del Galindo, salvo probablemente la parte de método variacional, pero método variacional no es que tenga mucho contenido específico, así que el PDF debería ser más que suficiente para calcular cosas. Eh, y bueno, y con esto, con estos tres PDFs que he agregado, hay básicamente 3, 4 semanas de clase de teórico, así que eh, después de eso, en realidad, la materia, lo que le queda es lo que se conoce como potencial central y ejemplos particulares de potencial central, el cual en particular uno llega al átomo hidrogenoide, que es una especie de culminación de lo que uno ve en Cuántica 1. Pero bueno, decidí subirlos como para que si quieren pueden irlos hojeando, pueden ir viendo bibliografía que les resulte amable para cada uno de los temas. Eh, pero bueno, ese es el plan que vamos a tratar de seguir. Eh, no sé si alguno tiene alguna pregunta para hacer respecto a la evaluación o algo. Pueden hacerla, por supuesto. Y si no, largaríamos con el teórico de hoy, que básicamente la idea es continuar con el oscilador armónico, ya no en versión analítica, sino en versión algebraica. Bueno, viendo que no hay preguntas, se ve que está todo clarísimo. Bueno, lo que vimos hasta ahora del oscilador armónico es haciendo así un resumen rápido. Eh, Básicamente lo que hemos dicho como propiedad muy general del problema es que el potencial del oscilador armónico, al ser un potencial que diverge eh, para cuando el módulo de X, cuando el módulo de la variable espacial diverge, el potencial diverge para ambos lados, diverge además un potencial par. Básicamente lo que sabemos es que cuando el potencial diverge a ambos lados, las funciones de onda que, que va a corresponder al espectro discreto son funciones de onda de cuadrado, son funciones de onda de cuadrado integrable, gracias a que el potencial diverge e impone un decaimiento rápido de las funciones de onda
para distancias grandes. Entonces, bueno, eso lo que nos garantiza es que tenemos funciones de cuadrado integrable, un, un, un espectro discreto, y, y el espectro se encuentra básicamente al mejor estilo método de Frobenius, de métodos matemáticos de la física uno, en el sentido de que uno se puede hacer de muchas formas distintas, pero básicamente si uno introduce como, como solución en la ecuación de Schrödinger adimensional, si uno introduce una función de onda que es una parte gaussiana, por así decirlo, es decir, uno introduce una función que de la forma exponencial a la menos i cuadrado sobre 2, que es lo que me da ese decaimiento rápido con la distancia, y a ese decaimiento rápido lo multiplica por una función u de la variable. Lo que sabemos es que la variable u va a satisfacer una ecuación diferencial eh, bastante simple, cuyo mayor mérito es que no hay nada que diverja cuadráticamente en los términos de la ecuación, al revés que la ecuación de Schrödinger, cuando uno le escribe sin hacer ninguna... la ecuación de Schrödinger, simplemente dimensionalizándola, uno tiene un término divergente cuadrático que cuando uno introduce el comportamiento asintótico adecuado, uno lo elimina, y entonces tiene una ecuación diferencial más simple. Esta ecuación diferencial, si uno recuerda o si no recuerda, no importa, es básicamente la ecuación, lo que se conoce como ecuación de Hermite. Esto que está acá ya es Hermite. Vamos a ver cómo anda la caligrafía hoy. Hermite. Me encanta esto. Entonces, pero si uno no reconoce que esa es la ecuación de Hermite, no hay ningún problema, porque entonces puede aplicar el método de Frobenius, en el sentido de que uno propone una solución en forma de serie, y eh, lo interesante es que uno tiene que analizar cómo es la solución en serie que obtiene, y uno se da cuenta que la solución en serie no tiene propiedades analíticas muy bonitas. Eso puede ser un tanto extraño, pero lo que sí puede reconocer un rápido es que la relación de recurrencia que uno obtiene permite eh, cortar la relación de recurrencia si uno lo que supone es que lo que multiplica los coeficientes C sub k se anula. Eso es muy común cuando uno busca en ecuaciones diferenciales, cuando uno busca soluciones eh, polinómicas. Es muy común cortar la relación de recurrencia, y cuando uno hace efectivamente eso, uno ya lo sabe del método de Frobenius. Lo que sucede es que para que se corte la relación de recurrencia, los parámetros de la ecuación diferencial tienen que asumir valores particulares. En este caso tenemos exactamente esa situación. El único parámetro libre de la ecuación de Hermite, como quedó escrita acá en el recuadro, es básicamente la energía adimensionalizada, epsilon, que uno, si ve la relación de recurrencia, efectivamente ve que en la relación de recurrencia todo depende del índice K, y el único parámetro suelto es la energía dimensionalizada. Entonces, cuando uno propone que esa relación de recurrencia se anule el término que multiplica los coeficientes, sale naturalmente la ecuación de autovalores, y esa ecuación de autovalores lo que resulta es que la energía
adimensionalizada asume valores que pueden encontrar en forma exacta. Y en este caso particular, eh, eh, bueno, lo que uno saca es que la energía dimensionalizada básicamente es un número entero, como es el coeficiente, como es, digamos, el índice K, más, más un medio. Por las dudas, si suponiendo que tuvieran ganas de repasar métodos, o en una de esas cuando uno lo menciona, uno lo recuerda, había un ejercicio en métodos matemáticos de la física, creo que estaba en métodos matemáticos de la física 2 en la guía de funciones especiales, que a uno le decían que si uno tenía una ecuación diferencial de segundo orden y esa ecuación diferencial de segundo orden, uno tenía a lo sumo polinomios cuadráticos multiplicando la derivada segunda, la derivada primera y a la función, si uno tenía, insisto, a lo sumo términos cuadráticos, ese tipo de ecuaciones siempre admitían soluciones polinómicas y uno podía encontrar, planteando la solución en serie y fijándose cómo era, en vez de fijarse en cómo es el coeficiente de la potencia más baja, fijándose en el coeficiente de la potencia más alta, uno podía sacar una condición de cuantización, podía calcular cómo eran los autovalores en forma exacta, y bueno, y lo que salía era básicamente que los autovalores eran a lo sumo funciones cuadráticas de los coeficientes de la serie, de los índices de la serie. Uno puede pensar que lo que obtuvo para el oscilador armónico no es nada más que un caso particular. La energía, en vez de ser una función cuadrática del índice de, del polinomio, del grado del polinomio, es una función lineal. ¿Por qué? Porque es un caso más simple de la ecuación. Eh, puedo buscar en todo caso eh, la página del libro donde estaba eso, pero eh, pueden pensarlo eh, como que es de vuelta, es una cosa muy característica de las ecuaciones diferenciales de segundo orden, cuando uno busca soluciones en serie. De hecho, cuando veamos, por ejemplo, átomo hidrogenoide, los autovalores del átomo hidrogenoide básicamente uno los va a encontrar de la misma forma. Uno va a tener una ecuación de Schrödinger en tres dimensiones en vez de en una, y uno va a plantear distintos tipos de, de métodos para resolver la ecuación diferencial y los autovalores del Hamiltoniano van a salir a partir de pedir que las soluciones, alguna parte de las soluciones sea una solución polinómica, y eso va a cortar una relación de recurrencia y la cuantización de la energía va a salir a partir de una ecuación similar a, a la de los coeficientes de los polinomios de Hermite. Bueno, eso en resumen, básicamente lo que se puede decir es que la autofunción escrita en las variables adimensionalizadas es un término gaussiano, un exponencial de menos i cuadrado por polinomios que dependen de un índice eh, entero positivo, entero no negativo en realidad, o sea, uno sabe que el índice va de cero en adelante, y, y bueno, y habíamos dicho que todo lo que uno encontraba con esta solución exacta reforzaba lo que uno sabía que son propiedades generales de las soluciones en una dimensión, es decir, uno sabe que los polinomios de Hermite eh, son
Los polinomios de Hermite tienen paridad definida, que es una de las cosas que habíamos dicho de eh, que era una propiedad general de los problemas unidimensionales, que si el potencial es par, entonces las autofunciones eh, pueden ser elegidas con paridad definida. Eh, las nuestras efectivamente tienen paridad definida, o sea, el término gaussiano es par. No, digamos, lo que tiene la paridad de la función de onda es claramente el polinomio. Los polinomios son polinomios, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir eso? Los términos, los polinomios con índice n impar tienen solo potencias negativas, mientras que los polinomios con índice par, con índice n par, tienen solo términos eh, pares, tienen solamente potencias pares. Eso uno lo puede sacar, no es obvio, pero sale de la relación de recurrencia. La relación de recurrencia liga el coeficiente C sub k con el coeficiente C sub k más 2. Entonces, si uno tiene distinto de cero el coeficiente C sub 0, lo único que van a... y el coeficiente C1 es igual a 0, entonces solamente tiene soluciones, digamos, tiene solamente soluciones o con potencias pares o con potencias impares. Si uno a la ecuación de Hermite le hace el análisis de Frobenius correspondiente de ver cuáles son los puntos singulares regulares, la ecuación de Hermite no tiene puntos singulares regulares finitos, así que ambas soluciones digamos, las soluciones linealmente independientes son todas funciones regulares, son polinomios. Y son polinomios con paridad definida. O sea, si un polinomio de vuelta con n par, todas las potencias que aparecen en ese polinomio son pares. Si n es impar, todas las potencias que aparecen son impares. Y es por eso que las funciones tienen paridad definida, y la paridad está dada, uno la puede ver fácilmente a través de cómo es el índice del polinomio. Esto fue una cosa que no dije en la clase pasada, pero que es deducible a partir de la relación de recurrencia, bueno, y de lo que uno sabe del método de Frobenius, o de lo que sabe, o de lo que recuerda, o de lo que podría repasar del método de Frobenius. Bien, después habíamos hablado un poco sobre las consecuencias, sobre los paquetes de incerteza mínima, todo ese tipo de cosas que dan alguna intuición sobre cómo son las soluciones, y lo que habíamos llegado, que después de hacer toda una serie de cuentas que paso a paso pueden llegar a ser divertidas, básicamente lo que uno llega es que el valor de expectación de la posición en función del tiempo, eh, el valor de expectación obedece una ecuación de movimiento que no difiere en nada de la ecuación de la función de movimiento de un problema clásico. Fíjense que si uno tuviera un problema clásico en el cual uno aparta un oscilador armónico de una posición de equilibrio y lo suelta, digamos, y cuando lo aparta de esa posición de equilibrio, cuando en el instante inicial uno sabe que la posición tiene algún valor y la velocidad inicial es nula, lo que uno obtendría es que la posición en función del tiempo es esa posición inicial por el coseno de omega t, y el término que depende de la velocidad inicial no estaría, ¿sí? En mecánica cuántica eso es un poquito más elaborado, pero digamos lo que uno piensa es que si la condición inicial es que uno tiene alguna función de onda, no importa cuál, pero que esa función de onda tiene un valor de expectación para la posición distinto de cero y un valor de expectación para el momento distinto de cero, bueno, esta ecuación es la que me dice cómo va a ser el valor de expectación de la posición en función del tiempo, simplemente conociendo cómo son
el valor de expectación de la posición y del momento en t igual a 0. ¿Ok? Eh, si uno, si uno simplemente se contentara con la solución analítica del problema del oscilador armónico, básicamente acá uno ya terminó, ya se da por contento. Por ejemplo, si miran en algunos libros como el Merbacher o bueno, el Merbacher principalmente, o el Cohen y demás, básicamente la parte de oscilador armónico unidimensional termina acá y ya. Eh, pero la realidad es que el problema del oscilador armónico es es muy útil, es lo suficientemente inocente como para permitir introducir métodos muy generales y que todo funcione. ¿Sí? Todo funcione significa que, que uno puede calcular muchas cosas con estos otros métodos. Eh, de hecho, es tan natural todo que por ahí uno pierde un poco la perspectiva y dice, para qué estudio esta solución algebraica del oscilador armónico? La realidad es que uno debería pensarlo, a lo que vamos a ver, a la solución algebraica del oscilador armónico, como un método muy general, que es posible que se pueda implementar en otro tipo de problemas. Por el momento no sabemos en qué otro tipo de problemas, pero es un método muy general, muy potente y que si uno lo piensa un rato, comienza a parecer más misterioso de lo que es. Entonces, lo que los invito es que traten de pensar a la solución algebraica como una introducción a métodos generales y no como otra solución que puedo estudiarlo o no. Pero bueno, ya se verá cómo finalmente cae la ficha. Lo interesante del método es que uno puede introducir dos operadores, ¿sí? Esos dos operadores están definidos en esta ecuación, ¿sí? O sea, básicamente definimos un operador A, que es una especie de combinación lineal de los operadores posición y momento, ¿sí? Eh, Salvo X y P, que son operadores, todo el resto son constantes. Las constantes tienen que ver básicamente con que obviamente eh, uno sabe naturalmente que la posición y el momento no tienen las mismas unidades, pero analizando un poquito cómo es la definición, uno se da cuenta que si algo que es una posición, uno la multiplica, uno tiene la posición y uno multiplica la posición por la masa y por algo que tiene unidades 1/2, en realidad termina con una cantidad que tiene eh, unidades de momento, ¿sí? Las unidades vamos a ponerlo acá explícitamente, las unidades de m por w por x, las unidades de esta cantidad claramente son iguales a las unidades de momento. Con lo cual el numerador tiene sentido, o sea, estoy básicamente sumando dos cantidades que tienen unidades de momento y de la misma forma uno también puede analizar cuáles son las unidades que tiene la expresión dentro de la raíz cuadrada y lo que se da cuenta es que las expresiones dentro de la raíz cuadrada también tienen unidades de momento. Entonces, en ese sentido, lo que uno se da cuenta es que el operador A y el operador adaga, que uno lo puede pensar que es el adjunto, pero obviamente no,
A y Adaga no son operadores autoadjuntos, sino que Adaga es un operador distinto de A. Eh, lo que está dentro de la raíz cuadrada tiene unidades de momento, entonces A no tiene unidades y Adaga tampoco. Eso no es necesariamente sorprendente. Uno puede seguir haciendo cuentas hasta verificar si eso tiene más consecuencias. De hecho, la relación se puede invertir, o sea, uno puede pensar que así como tiene A y Adaga expresados en términos de los operadores posición y momento, uno puede invertir la relación y escribir eh, los operadores X o sea, el operador posición y el operador momento los puede escribir en términos de A y Adaga. Y para estos operadores A y Adaga uno puede demostrar dos propiedades. Uno, que el conmutador no conmutan, son operadores que no conmutan. De hecho, el conmutador de A con Adaga es igual a la identidad. Esta propiedad se puede deducir simplemente utilizando las definiciones que uno tiene arriba para A y Adaga y utilizar cuál es el conmutador entre el operador posición y el operador momento y uno obtiene rápidamente esto. Y la segunda propiedad que uno puede obtener es que el hamiltoniano, el hamiltoniano obviamente del oscilador armónico, si uno lo escribe en términos de el operador Adaga y el operador A, o sea, ahora procede al revés, uno parte del oscilador, del hamiltoniano en el oscilador armónico e introduce estas dos definiciones. Si uno introduce estas dos definiciones, las definiciones, uno introduce cómo es X en función de A y Adaga y cómo es el momento en función de A y Adaga, y lo introduce en el hamiltoniano en el oscilador armónico, obtiene este resultado que voy a señalar con una flecha, creo que celeste, o algún color similar. Uno obtiene que el hamiltoniano del oscilador armónico es básicamente, se puede escribir muy simple en términos del operador Adaga y el operador A, y queda, bueno, Adaga por A más un medio por H barra omega, donde ya habíamos dicho que H barra omega tiene unidades de energía, y eso me confirma que lo que está entre paréntesis no tiene unidades. Como el operador hamiltoniano, por construcción, lo hemos construido hermitiano, el operador del, del oscilador armónico, uno intuye que Adaga A, esta expresión, lo que uno habitualmente, lo que en la jerga de este problema se denomina operador número, uno intuye que Adaga A tiene que ser tiene que ser un operador hermitiano. ¿Ok? Eso lo puede hacer uno simplemente tomando daga o haciendo alguna, o utilizando la definición, es decir, lo que uno puede ver primero es que un operador autoadjunto eh, y después puede sacar toda una serie de propiedades, ¿sí? Lo interesante de todo esto es que uno puede estudiar, uno ya sabe cuál es el espectro del Hamiltoniano, pero uno puede pensar que no sabe cuál es el espectro de este Hamiltoniano y puede plantearlo pura y exclusivamente en base a las propiedades de los operadores Adaga y A. Y eso es lo que eh, me gustaría que traten de seguir. Es decir, uno puede pensar cómo son el problema de autovalores del operador número, donde el operador número dijimos ya que es Adaga A. Y bueno, si aceptamos que si el hamiltoniano es hermitiano, entonces el operador número tiene que ser hermitiano, los autovalores tienen que ser reales, ¿sí? Y uno puede a partir de ahí empezar
autofunciones psi sub nu, que no sé cuáles son, y autovalor nu. Entonces lo que puedo escribir es que, y además, dado que uno sabe en principio que las autofunciones del oscilador armónico son de cuadrado integrable, uno puede asumir que en esta versión las autofunciones del operador número van a ser funciones normalizables, no hay nada raro ahí. Entonces, básicamente acá lo que estoy diciendo es que si anulo multiplico por 1, ¿sí? Este nu, uno sabe que sale de la aplicación del operador número a la función, a la autofunción. Entonces esto no es nada más que una identidad. Acá utilizo la propiedad del operador adjunto. Yo sé que de esta igualdad, de esta versión de la ecuación, puedo pasar a esta. Es decir, lo único que hice fue pasar el operador que está a la izquierda, lo paso al primer término, y dado todas las reglas que a uno le han enseñado, lo que uno sabe es que el operador que mantiene la igualdad es el adjunto. El adjunto de A es adaga. Y acá puede ser que uno, en este último término, uno puede ser que no sepa qué es el operador A aplicado a la autofunción, pero básicamente A aplicado a la función es otra función, es otro elemento del espacio de Hilbert, y un elemento del espacio de Hilbert por sí mismo para el producto escalar usual, eso es una cantidad positiva, no negativa. Así que uno puede decir que eso es lo mismo que la norma de A aplicado a psi sub nu, y esa norma módulo cuadrado tiene que ser, insisto, no negativa. Existe la posibilidad de que nu fuera igual a cero, no hay como descartarlo a priori, pero lo que uno sabe es que en general estos autovalores nu tienen que ser no negativos. Uno puede seguir haciendo cuentitas, utilizando las propiedades más básicas, o sea, utilizando las propiedades del conmutador entre A y adaga. Entonces uno puede pensar después de eso, dado que ya apareció que uno puede tratar de pensar qué es lo que es, qué sucede si aplico el operador número a una función que esté definida como el operador A aplicado a una de las autofunciones del operador número. Escribiendo explícitamente el operador número en términos del operador adaga y A, y después utilizando propiedades del conmutador. Acá simplemente lo que hago es en algún momento tengo un operador adaga A, lo que utilizo es el conmutador, entonces lo puedo reescribir de esta forma. ¿Ok? Y en realidad no necesito escribirlo de esa forma. Bueno, se puede reescribir y después, siguiendo trabajando con esta expresión, lo que uno puede llegar a ver es que el operador número aplicado a la función que resulta de aplicar a psi sub nu es igual, aquí a lo que estoy encerrando en un círculo, a nu menos 1 aplicado a por psi nu. Es decir, lo que uno puede ver es que la cantidad a psi sub nu es una autofunción del operador número, nada más que con autovalor nu menos 1. Cuando uno lo ve por primera vez estas cuentas algebraicas, uno duda un poco, pero después, cuando se queda solo y repite la cuenta, ve que es bastante razonable. La cuenta esta está hecha en todos los libros de mecánica cuántica,
Pero la conclusión, lo que me gustaría que les quede, es que uno puede demostrar utilizando un álgebra de operadores bastante directa, es que la función A aplicada a una autofunción del operador número es otra autofunción del operador número, nada más que el autovalor es no menos uno. ¿Ok? Eso es muy interesante. Sabemos que es una autofunción, lo que no sabemos es si está normalizada o no está normalizada. De la misma forma, utilizando un álgebra muy similar, uno puede mostrar que si uno ahora agarra la función que uno obtiene, que resulta de aplicar el operador adaga a una autofunción con autovalor nu, y a eso le aplica el operador número, lo que uno descubre es que adaga aplicado a una autofunción es otra autofunción del operador número, nada más que con autovalor nu más uno. O sea que, de alguna forma, en estas dos propiedades, en la propiedad 3 y en la propiedad 4, lo que uno se da cuenta es que si uno tiene una autofunción del operador número y le aplica operador A, obtiene una autofunción con un autovalor que reducido en uno, mientras que si aplica a Daga, obtiene una autofunción, pero con el autovalor subido en uno. Esto hace que mucha gente a los operadores A y a Daga les dé una serie de nombres, estas dos propiedades, la 3 y la 4, hace que se le dé un montón de nombres distintos dependiendo del el contexto. Hay alguna gente que le gusta decir que son ladder operators, ladder como en escalera, operadores escalera. ¿Por qué? Porque si yo aplico a una autofunción, obtengo una autofunción con un autovalor que baje un escalón, mientras que si a una autofunción le aplico el operador adaga, lo que obtengo es otra autofunción, pero que el autovalor subió un escalón. Entonces, en ese contexto se le suele decir ladder operators, operadores escalera. También se le puede llamar, se le suele llamar individualmente operador subida y operador bajada. Operador subido, obviamente, a daga y operador bajada a A. Y en otros contextos, eh, pero que no nos interesan por ahora, también se le suelen llamar operadores creación y aniquilación. Adaga a creación y eh, a, operación, operador aniquilación y el otro es creación. Son todos nombres posibles, pero bueno, todos esos nombres derivan de estas propiedades fundamentales de que yo puedo ir recorriendo las autofunciones del operador número aplicándole sucesivamente u operadores creación o operadores aniquilación. Tengo una forma de generar distintas autofunciones del operador número simplemente aplicando operadores creación y aniquilación. Eso es como bastante poderoso. Lo que es interesante es que, dado esta propiedad que uno tiene, uno diría, bueno, si yo puedo ir generando todas las, puedo ir generando distintas eh, autofunciones y los autovalores, con autovalores que yo reconozco, los autovalores son nu más uno, nu menos uno, etcétera, uno podría decir, bueno, por ejemplo, si conozco una autofunción, aplico operaciones A y a daga y voy generando todas las autofunciones que a mí se me ocurren. Eso está muy bien, pero uno sabe que el, el operador hamiltoniano es un operador que está acotado por abajo. ¿Qué significa eso? Es un operador que tiene un autovalor mínimo. Uno no puede estar generando autovalores más y más bajos.
Entonces eso produce un conflicto porque en principio la propiedad 3 me dice que yo podría estar bajando, si nu fuera un número real, en principio uno podría estar bajando indefinidamente, eh, obteniendo autovalores cada vez más chicos, simplemente aplicando sucesivamente el operador a una autofunción. Uno simplemente va generando autovalores y autofunciones, autovalores con valor cada vez más chico. Entonces lo que uno se da cuenta es que por un argumento bastante simple, simplemente diciendo que el operador número, lo mismo que el hamiltoniano, tiene que ser un operador acotado inferiormente, lo que uno llega a la conclusión es de que nu, este nu, que hasta ahora no habíamos dicho nada de, simplemente pensamos que es el autovalor del operador número, la conclusión que uno saca es que nu tiene que ser necesariamente un entero no negativo. Eh, entonces, básicamente lo que sucede es que si uno aplica operadores a las autofunciones y aparece este autovalor no menos uno, en algún momento eso se corta. ¿Por qué? Porque no menos algún valor es cero y ya no puedo generar más, no puedo seguir bajando la escalerita con, con aplicando operadores a. Eh, entonces, de ahí es que uno saca que el autovalor nu tiene que ser entero no negativo, exactamente como en el caso, como lo que uno ya había visto para el oscilador armónico. Entonces, simplemente por métodos algebraicos uno llega a que si el operador hamiltoniano es el operador número más un medio multiplicado por h barra omega, entonces los autovalores de ese hamiltoniano tienen que ser escritos como un entero no negativo más un medio por h barra omega. Un, un gráfico, un cartoon que se me acaba de ocurrir es que si estas líneas representan los autovalores del operador número, eh, por un lado, con A, lo que hace el operador A es bajo, eh, mientras que obviamente con A daga lo que hago es subo de, de a uno. Y bueno, y los autovalores claramente son nu, eh, nu más uno, qué feo, etcétera. ¿Ok? Ese es claramente el accionar de A y Adaga con las autofunciones y los autovalores. ¿Sí? Lo cual es como muy simpático y le da claramente una idea pictórica a por qué se le llama operadores escalera. ¿Sí? Fíjense que todo esto, obviamente, eh, dado este tema de que o sea, uno puede tener, digamos, si uno una autofunción de un operador, uno lo multiplica por un escalar, uno sabe que cuando aplique el operador a esa función multiplicada por un escalar, va a seguir siendo una autofunción, nada más que no va a estar normalizada. ¿Sí? Eso es una cuenta trivial. Entonces, para realmente saber que uno tiene autofunciones, tienen que estar normalizadas, porque además dijimos que, dado que es un operador, dado que el hamiltoniano tiene todas las propiedades bonitas que tiene, las autofunciones tienen que ser normalizadas. Entonces uno puede explotar ese hecho, la normalización, para obtener expresiones explícitas un poco más explícitas de las autofunciones. Lo que podemos hacer acá es cortar por 5 minutos, o sea, empezamos aproximadamente a las 9:10, son las 10:08.
paremos hasta las 10:15 y continuamos con esto. O sea, la clase de hoy no debería ser tan larga. Eh, no falta tanto. O sea, lo que tenemos que analizar es un poco más las consecuencias de, sobre las autofunciones de la acción de los operadores AIDA, pero no hay mucho más después de esto. Así que hagamos un break de 5 minutos ahora.
Bueno, continuando con el teórico, lo que hemos dicho hasta ahora, básicamente podemos pensar que estamos introduciendo una especie de transformación de variables entre operadores. O sea, por un lado tenemos un par de operadores que son el operador posición y el operador momento, que permiten escribir el hamiltoniano en una forma unívoca, gracias, entre otras cosas, que es un hamiltoniano que tiene una correspondencia clásica. Entonces obtener un hamiltoniano cuántico, lo único que hicimos fue decir, bueno, lo que antes era la energía cinética, que dependía cuadráticamente del operador, perdón, del momento clásico, pasamos a tener un operador cuántico en el cual la energía cinética depende cuadráticamente del operador momento. Ahora hemos cambiado esos operadores posición y momento, lo hemos cambiado por dos operadores un poco más abstractos, que son Ayadaga. Y lo interesante es que una vez que uno, la propiedad fundamental, por así decirlo, de estos dos operadores que nos interesa, es que no conmutan entre sí. Ayadaga no conmutan entre sí. De hecho, su conmutador es 1, y a partir de esa propiedad fundamental, uno puede deducir un montón de propiedades del operador número,
que es la combinación, es el operador que uno forma cuando aplica a daga y a juntitos, ¿sí? Entonces, este operador número, uno puede deducir un montón de propiedades simplemente jugando con el ordenamiento de, de A y a daga. Uno puede, es más, uno puede sacar que efectivamente se comportan como operadores ladder, que es este diagrama que hemos dibujado aquí, este resumen pictórico de qué es lo que hacen los operadores A y a daga. Lo que uno tiene dudas es, está bien, uno puede, aparte de la propiedad de que uno espera que el hamiltoniano sea un operador acotado por abajo, uno saca la propiedad de que los autovalores sí o sí tienen que, estos autovalores nu, que uno podría suponer que no los conoce, pero uno llega a la conclusión de que a partir de que el hamiltoniano tiene que ser acotado por abajo y de la propiedad esta de escalerita que los relaciona, uno saca que los operadores nu efectivamente tienen que ser enteros no negativos, exactamente como lo mismo que uno deduce de, del método analítico, nada más que la diferencia es que es como el trabajo algebraico, el trabajo que uno tiene que hacer es bastante más corto. Eh, digamos, en el trabajo analítico, para sacar la condición de cuantización de la energía, uno tiene que utilizar un montón de cosas que uno tendría que recordar de métodos matemáticos de la física, en particular el método de Frobenius, y de cómo obtener soluciones polinómicas, mientras que acá, en la versión con los operadores A y Adaga, lo que uno tiene que utilizar son propiedades un poco más generales, que uno quiere que el operador hamiltoniano sea acotado inferiormente y cosas por el estilo, digamos, pero el trabajo algebraico en sí mismo es bastante más reducido, lo cual no quiere decir que no sea más abstracto. De todas formas, uno también puede hacer cuentas, puede, puede ver, estudiar un poco las propiedades de las autofunciones, no solamente del espectro. Y para hacer ese tipo de cuestiones, de vuelta lo que uno tiene que utilizar es esta propiedad de escalera, es decir, que eh, de lo que uno dedujo en el punto anterior, uno sabe que si uno aplica el operador adaga a la autofunción del estado fundamental, por ejemplo, lo que uno va a obtener tiene que ser necesariamente, la autofunción tiene que ser algo proporcional a la autofunción de autovalor 1, ¿sí? Lo que uno podría suponer es que cuando uno aplica efectivamente el operador adaga a la autofunción del estado fundamental, lo que obtiene es la autofunción del autovalor 1, pero no normalizada. Lo interesante es que uno puede calcular cuánto vale esta constante C1, eh, simplemente diciendo, bueno, si tanto psi0 como psi1 están normalizados, uno puede rápidamente deducir que la norma de esa constante C1 al cuadrado, eh, simplemente a partir de, lo único que tengo que hacer acá es multiplicar eh, a ambos lados por el lado respectivo, ¿no? Que es lo que está escrito acá abajo. Eh, es por el respectivo, pero complejo conjugado. Entonces, de un lado voy a tener el módulo de C1 al cuadrado por el producto escalar de Φ1 consigo misma, que eso hemos dicho que está normalizado, así que no aparece. Y del lado derecho vamos a tener a daga aplicado a psi0 por a daga aplicado a psi0, de vuelta utilizando las propiedades del producto escalar y que
y del operador y la definición del operador adjunto, uno puede agarrar el operador adaga que está aplicado en en el término de la izquierda del producto directo y lo puede llevar, puede tomar este operador que está acá y llevarlo al primer término del producto escalar, pero dadas las propiedades de la definición de operador adjunto, lo que tiene que venir acá es el adjunto del operador que teníamos en el primer término y el adjunto de adaga es A. Así que pasar del primer renglón al segundo renglón es bastante directo. Pasar de este producto directo a este otro es simplemente utilizando las propiedades de la definición del operador adjunto. Y una vez que uno tiene esto, lo que uno puede hacer es de vuelta utilizar la propiedad del conmutador, del conmutador del operador A con el operador adaga, que está escrito más arriba. Entonces, digamos, simplemente acá lo que utilizo es la igualdad de esa, digamos, la igualdad del conmutador, básicamente us, lo que me dice es que si uno tiene aplicado a daga, eso es lo mismo que 1 más a daga aplicado a, eso es lo que sale del conmutador. Y bueno, eh, ahora, y acá viene una de las primeras aplicaciones divertidas, cuando uno tiene A aplicado a psi 0, eso es igual a, o simplemente puedo pensarlo, el operador número aplicado a psi 0 es igual a 0, así que el segundo término que está en 1 más A daga no contribuye. ¿Por qué? Porque, insisto, A daga A aplicado a psi 0 es exactamente igual a 0. Entonces se entiende esto y bueno, finalmente lo que se obtiene es que el módulo de C1 al cuadrado es igual a 1. Una cosa que no hemos hecho particular énfasis hasta ahora, pero que es consistente con todo lo que hemos venido diciendo hasta ahora, dado que, que el operador es par, que los autovalores son no degenerados, etcétera, 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 las autofunciones se pueden elegir, son básicamente funciones reales, salvo fases complejas triviales. Si uno elige que esas fases complejas sean triviales, entonces C1 tiene que ser igual a 1, básicamente. Menos 1 es una fase compleja trivial. Así que uno puede fijar cuánto vale esa constante C1 y decir que directamente es igual a 1, que es lo que está puesto aquí. Y de la misma forma, uno puede sacar cuál es la constante que multiplica, la constante Cn más 1, que multiplica la autofunción n más 1, que resulta de cuando uno aplica el operador subida, eh, el operador adaga a la autofunción Cn, haciendo una cuenta totalmente similar. Básicamente lo que se saca es que el Cn más 1 al cuadrado es igual a n más 1, lo cual obviamente contiene el caso anterior, con lo cual uno puede elegir para que todo sea real, y de acuerdo a lo que hemos estado viendo hasta ahora, que c sub n más 1 es igual, exactamente igual a la raíz cuadrada de n más 1, con lo cual se llega a esta relación que me dice que uno puede encontrar la función, la autofunción enésima del operador número y del hamiltoniano. Uno puede encontrar la función de onda enésima aplicando n veces el operador adaga a la función de onda del estado fundamental, ¿sí? Así como puedo obtener
la función de onda de la enésima la puedo obtener de la función de onda n-1, aplicando el operador adaga, si uno simplemente esa relación de recurrencia, digamos, entre las autofunciones, uno la aplica eh, todas las veces que puede, básicamente lo que puedo obtener es una, es como es la función de onda enésima en términos de la función de onda del estado fundamental. Si uno quiere, de última, eh, entender esto en términos más o menos razonables, simplemente puedo pensar eso. Los operadores A y Adaga lo que me dan es una relación de recurrencia entre las autofunciones. Así de simple. Los operadores A y Adaga me permiten, a partir de una autofunción, generar toda la base del operador hamiltoniano, toda la base del operador número, lo cual es como muy simpático, digamos. Y no es tan raro porque de última uno sabe que si uno lo piensa en términos de la solución analítica, uno sabe eh, que las funciones especiales que salen de eh, operadores diferenciales de segundo orden tienen relaciones de recurrencia entre las funciones, ¿sí? Eso uno lo usó mucho en las funciones de Bessel, pero en general todas las funciones especiales que salen de los operadores diferenciales, estos que tienen un nombre propio, como Hermite, tienen relaciones de recurrencia. Entonces, el, el método algebraico lo único que hace es muestra de una forma bastante sencilla cómo es la relación de recurrencia que hay entre las autofunciones. La misma relación de recurrencia que uno encontraría utilizando los métodos analíticos. Básicamente, acá lo que les propondría como ejercicio es vayan y fíjense en, en, eh, en algún libro de métodos matemáticos de la física, cómo es la relación de recurrencia que hay, por ejemplo, entre los polinomios de Hermite, y tratar de imaginar cuál es la relación de recurrencia que salen para las funciones de Hermite. O sea, recordemos que las autofunciones del hamiltoniano no son solo los polinomios de Hermite, sino que están siempre multiplicados por el término gaussiano. Entonces, la relación de recurrencia que hay entre las funciones de Hermite, o sea, hasta ahora no lo había mencionado, pero es bueno mencionarlo acá. Las funciones que son la gaussiana por los polinomios de Hermite se suelen llamar, en el contexto de oscilador armónico, funciones de Hermite. Entonces acá básicamente lo que está recuadrado en azul es la relación de recurrencia que debería haber entre las funciones de Hermite, ¿sí? Que es un poco distinta a la relación de recurrencia que tienen los polinomios de Hermite, pero que una tiene que ser deducible de la otra. Es más, uno puede agarrar y decir, bueno, pero eh, yo no podría utilizar esta relación de recurrencia ahora al revés. Es decir, yo sé que el operador adaga tiene una expresión simple en términos del operador posición y en términos del operador momento. O sea que uno podría volver, si quiere, a escribir el operador adaga en términos del operador posición, en términos del operador momento, utilizar la expresión típica de la cuantificación, o sea, reemplazar el momento por la derivada respecto de x, y entonces a partir de las propiedades de A y Adaga escritos de esta forma, generar todas las soluciones analíticas que uno tenía antes. Entonces, por ejemplo, uno sabe que A aplicado a la función de onda del estado fundamental es igual a cero, pero puedo escribir A en su versión coordenada, podríamos llamarla, puedo escribir el operador posición como la posición y el operador momento como la derivada respecto de x, y me queda una ecuación de primer orden para la función de onda del estado fundamental. Esa ecuación de primer orden es muy sencilla de resolver.
es lo que está planteado aquí. Básicamente lo que sacamos es que la derivada de la función de onda del estado fundamental es una constante por X por la función de onda del estado fundamental. Eso es una ecuación exacta, exacta en el mismo sentido de ecuación diferencial exacta que uno tenía en métodos matemáticos, es decir, se puede integrar en forma trivial. Si uno hace, básicamente lo que uno tiene que hacer es pasar psi0 dividiendo y el diferencial respecto de x multiplicando. Eso se integra en forma trivial, es lo que está aquí escrito. Básicamente me dice que el logaritmo de la función de onda del estado fundamental menos el logaritmo de alguna constante es exactamente igual a la constante por x al cuadrado. Tomando exponencial, lo que saco es que la función de onda del estado fundamental es una función, es una exponencial de una función cuadrática de la posición, y simplemente pidiendo la normalización puedo sacar cuánto sale la constante esta psi0, que es la constante de integración de la ecuación diferencial. Obtengo de esta forma, de una forma bastante simple, podríamos decir, cuál es la función de onda del estado fundamental, es decir, no tengo que utilizar todo el método de Frobenius, sino simplemente utilizo la propiedad de que el operador A aplicado a la función de onda del estado fundamental es cero, y utilizo la expresión obviamente de A en términos de los operadores posición y momento, pero la función de onda del estado fundamental sale en 3 renglones, literalmente, y a partir de esta función de onda ahora puedo utilizar el operador adaga y voy generando las otras, genero la función de onda del estado, del primer estado excitado, lo fabrico aplicando adaga a psi, de vuelta a psi 0, a la función de onda del estado fundamental, y fíjense que uno va procediendo, puede ir fabricando las distintas funciones de onda, resolviendo ecuaciones diferenciales exactas de primer orden, lo cual es bastante sencillo de hacer. O sea, uno podría fabricar todas las autofunciones de esta forma. Obviamente obtiene las mismas autofunciones que obtiene con el método analítico y el método de Frobenius. De hecho, si uno se lo plantea, uno se da cuenta que este método es tan poderoso que, que uno se podría preguntar si el oscilador armónico es el único hamiltoniano, el único problema que uno puede fabricar estos operadores A y adaga y que permiten obtener un espectro en forma algebraica y las autofunciones resolviendo problemas bastante triviales. De hecho, hay toda una industria en la mecánica cuántica que trata este tipo de problemas, los problemas que se pueden escribir en términos de operadores escalera, operadores creación-aniquilación, como no les guste llamarlo, en términos de operadores subida y bajada. Hay, no sé si, digamos, hay una clase de hamiltonianos que se pueden resolver en forma algebraica, el espectro es exacto y, y las autofunciones se pueden encontrar en forma exacta, utilizando exactamente este mismo método. Obviamente la definición de los operadores subida y bajada cambia, son particulares a cada problema, pero hay métodos sistemáticos de cómo proponerlos a estos operadores. Obviamente es una clase bastante sofisticada, los problemas de interés que uno va a encontrar en el laboratorio rara vez corresponden a estos hamiltonianos, que tienen la virtud, bueno, de tener solución exacta en cuanto a espectro y en cuanto a autofunciones, pero bueno, es es una rama de la actividad.
Si uno repasa lo que hizo en el método analítico, ¿qué es lo que hizo uno en el método analítico? Construyó el espectro, construyó las autofunciones, y una vez que uno tuvo las autofunciones, uno se dedicó a estudiar algunas cosas generales como es, por ejemplo, el valor de expectación en función del tiempo de, de algo, digamos, si uno pone alguna función de onda como estado inicial, como es el valor de expectación de la posición en función del tiempo. ¿Sí? Si uno asume que el hamiltoniano con el que evolucionan las cosas es el hamiltoniano del oscilador armónico. Lo interesante es que uno podría preguntarse si el método algebraico también tiene algo por ofrecer en cuanto a cómo es la evolución temporal de distintas condiciones iniciales. Dado que al parecer el método algebraico tiene esta propiedad de fabricar cosas, uno podría preguntarse, bueno, ¿hay alguna cosa que fabrique el método algebraico que tenga alguna evolución temporal simpática, interesante, divertida, etcétera? Entonces eso es el punto que viene a continuación, ¿sí? El punto que viene a continuación, que se llama estados coherentes, uno puede pensarlo como en ese sentido. Los operadores creación y aniquilación, los operadores Aya-Daga recientemente introducidos, pueden generar cosas que tengan evoluciones temporales eh, particulares. Bueno, la respuesta es sí. Y para eso lo que hay que pensar es pensar si es posible que el operador A, el operador bajada, tenga autofunciones. Fíjense que lo que estuvimos pensando hasta ahora son o las autofunciones del operador número o lo que es lo mismo, las autofunciones del hamiltoniano. Ahora estamos pensando en una cosa totalmente distinta. El operador A, por sí solo, no cuando está en combinación con Adaga, sino el operador A, ¿puede tener autofunciones? ¿Puedo construirlas? Obviamente, si esas autofunciones existieran, uno podría pensar que la ecuación de de los autovalores y las autofunciones se escribiría así. O sea, el operador aplicado a una autofunción me devuelve el autovalor por la autofunción. Afortunadamente, a esta altura de los acontecimientos, uno ya sabe que tiene un conjunto ortogonal y completo, dado que el espectro de el oscilador armónico, el único espectro que hay es discreto, el conjunto de autofunciones correspondiente es una base del espacio, es una base completa. Entonces las autofunciones del oscilador armónico o del operador número, que son exactamente las mismas, uno puede escribir cualquier función del espacio como una combinación lineal de esas autofunciones. Entonces, entre otras cosas, estas autofunciones phi sub alfa, que son autofunciones del operador A, uno las puede escribir como una combinación lineal de las autofunciones del oscilador armónico. Eso es lo que está escrito en este renglón, básicamente que las autofunciones del operador A, del operador bajada, son una combinación lineal de las autofunciones del oscilador armónico. Obviamente los coeficientes de la superposición dependerán del autovalor alfa. Utilizando la ortogonalidad de las autofunciones del oscilador armónico, uno puede calcular los
los coeficientes de la superposición utilizando las propiedades del producto escalar, ¿sí? Y aquí es útil recordar que las autofunciones del oscilador armónico se pueden escribir en términos de el estado fundamental y de una colección de operadores Adaga, ¿ok? Eso es lo que está escrito aquí. Simplemente lo que uno hace es escribe las autofunciones psi sub n en términos del operador creación, en términos del operador Adaga, y esto tiene la particularidad, la cosa bonita es que básicamente me permite escribir todos los coeficientes C sub n, los coeficientes de la superposición, los coeficientes que me dicen cómo son las autofunciones del operador a todos los puedo escribir en términos de la misma cantidad. Básicamente todos los coeficientes C sub n son 1 sobre raíz de n factorial, el producto escalar entre, entre psi 0, entre el estado fundamental, y utilizando las propiedades del operador adjunto y A, el operador A aplicado n veces a la función phi sub alfa. Ahora, la función phi sub alfa dijimos que es una autofunción del operador A, entonces aplicar n veces el operador a su autofunción, lo único que me devuelve es n veces el autovalor correspondiente. Entonces, básicamente puedo transformar este último producto escalar en alfa n por el producto escalar entre la función de onda del estado fundamental y la autofunción del operador A. Lo cual es muy bonito porque esta relación, decir que los coeficientes estos básicamente es una expresión general, ¿sí? Entonces puedo factorizar el producto directo entre el producto escalar entre la función de onda del estado fundamental y la función de onda y la autofunción del operador A, y llego a esta ecuación en la cual puede parecer que no aprendí mucho, pero básicamente lo que me dice es que la autofunción del operador A, la autofunción de autovalor alfa, es igual a una constante por una suma que es siempre de la misma forma, ¿sí? Entonces, puedo aprovechar y decir, bueno, entonces escribo la norma de la autofunción del operador A y, y si pido que esa autofunción tenga norma 1, puedo deducir cuánto vale esta constante C, que es el producto escalar entre la autofunción y el estado fundamental, puedo deducirlo porque básicamente queda de los dos lados. Y lo que uno saca es que si si las autofunciones del operador A también están normalizadas, lo que uno puede sacar es que la constante C, que tiene que ver con el producto escalar entre la función del estado fundamental y la autofunción, básicamente como esto es igual a 1, lo que uno saca es que la constante C es básicamente e a la menos módulo de alfa cuadrado sobre 2, y entonces uno tiene expresado la función de onda, las autofunciones del operador A, escrito en términos de las autofunciones del operador eh, del Hamiltoniano. Esto es divertidísimo. eh, Me construye explícitamente las autofunciones del operador A en términos de todas cosas que uno conoce, y lo que uno se da cuenta, lo que uno debería darse cuenta en esta ecuación, es que no hay ninguna restricción sobre cuánto vale alfa. Yo puedo dar cualquier valor de alfa y esta sumatoria, multiplicado por la exponencial que tiene delante,
cualquiera sea el valor de alfa, me da si yo construyo esta expresión, la que está señalada en la flecha verde, básicamente lo que obtengo es una autofunción del operador A, lo cual es al mismo tiempo muy raro y muy satisfactorio, porque lo que me dice es que el operador A, que no tiene un montón de propiedades que tiene el hamiltoniano, el operador A tiene autofunciones y sus autovalores pueden ser básicamente cualquier cosa. Cualquier número complejo alfa es a priori un autovalor posible del operador A, con tal de que la autofunción la construya en términos de alfa de esta forma. ¿Eh? Eso, por supuesto, no es obvio de entrada, hay que dedicarle un poco de meditación, pero digamos, si yo puedo construir las funciones, puedo seguir todos los pasos algebraicos sin especificar nunca lo que, sin especificar nunca cuánto vale alfa, no me aparece ninguna condición de cuantización, ninguna condición de ninguna restricción sobre el valor de alfa. Eso quiere decir que todos los valores de alfa, inclusive valores de alfa complejos, son a priori autovalores posibles de- del operador A. Lo cual al menos me debería alertar sobre evidentemente qué características tan particulares tienen los operadores A y A-daga, que cuando se combinan para formar el operador número, me devuelven un espectro discreto que es el espectro del oscilador armónico. Es más, uno puede tratar de decir, bueno, si el operador A tiene autofunciones, podría ver si el operador ADAGA también tiene autofunciones o qué sucede. Se puede mostrar, es un ejercicio que no sé si está en la guía, pero lo pueden hacer en general. Se puede mostrar que el operador ADAGA es todo lo contrario, así como el operador A tiene un conjunto de autofunciones extremadamente grande, el operador ADAGA no tiene autofunciones. Y es de estas dos propiedades particulares es que hace que el operador número tenga las propiedades que tiene. Eh, así como así como se construyó las autofunciones del oscilador armónico a partir de las propiedades de A y Adaga, como hicimos hace un rato, diciendo, bueno, tengo el estado, yo sé que A aplicado a la función en el estado fundamental me da cero, y eso me permitió construir explícitamente la función del estado fundamental, y a partir de ahí todo el resto de las autofunciones del oscilador armónico. Puedo tratar de plantear como ecuación diferencial cómo es la forma de las autofunciones del operador A, ¿sí? O sea, la expresión como sumatoria general de las autofunciones del oscilador armónico es una expresión muy bonita, pero es una serie, ¿sí? Entonces uno podría sentirse envalentonado y decir, bueno, no podré en una de esas construir estas autofunciones de una forma simple, utilizando las propiedades de, de los operadores diferenciales. La respuesta es sí, se puede hacer un truco similar, es decir, puedo escribir la ecuación de autovalores del operador A, lo puedo escribir como un problema, como una ecuación diferencial. Eh, lo que uno se da cuenta es que, dada que ahora alfa puede ser cualquier cosa, uno tiene que buscar soluciones un poquito más sofisticadas. Entonces es posible proponer que las autofunciones sean de la forma, es una gaussiana con un término lineal en el exponente, o sea, tengo una exponencial
que tiene un término cuadrático y tiene un término lineal, puedo proponer esta función, introducirla en la ecuación diferencial y a partir de ahí determinar los coeficientes A y B que determinan la solución. Y entonces lo que uno saca es que las autofunciones del operador A son básicamente gaussianas. Gaussianas centradas en algo que tiene que ver con el autovalor. Fíjense que esto es muy poderoso porque básicamente lo que me dice es que está bien, obviamente lo que en algún momento uno tendrá que hacer, eso en general se deja los ejercicios, reconciliar la expresión esta entre los entre la expresión de la sumatoria y esta expresión cerrada que me dice que las autofunciones del operador A son gaussianas, ¿sí? Pero se puede hacer, es un trabajo analítico simpático. Y de hecho, también se puede plantear como ejercicio ver que en realidad las constantes que intervienen en la, en la gaussiana tienen que ver con los valores de expectación de, del operador posición y del operador momento. ¿Sí? Entonces, lo que les debería quedar, además ya básicamente estamos llegando a la hora del práctico, lo que les debería quedar es que las autofunciones del operador A son gaussianas y son gaussianas tan particulares que se pueden escribir como una combinación lineal de todas las autofunciones del Hamiltoniano, de todas las autofunciones que son de esta forma un término gaussiano por los polinomios de Hermite. Eh, Todas estas sutilezas y todas estas relaciones que hay entre el método algebraico y el método analítico, hay que tomarse el trabajo y hacer todas las cuentas, tratar de repetirlas a todas las cuentas. No hay forma de que uno las case a todas simplemente porque se las cuentan a las relaciones, pero son cuentas como muy instructivas si uno las hace. Además, en general uno ya sabe los resultados, así que siempre llegar a un resultado que uno conoce es más fácil que, que hacer ejercicios que uno no sabe cuáles son las soluciones. Eh, Como ya son casi las 11, lo que yo diría es que si alguien tiene ganas podemos hacer una consulta de teórico el lunes, suponiendo que haga falta, y si no, volvemos a los teóricos el viernes de la semana que viene, porque el miércoles sería el día de la autoevaluación. Gente, si quieren consulta teórico el lunes, por ejemplo, pónganse de acuerdo entre ustedes por mail y me avisan alguna hora. Yo el lunes a priori no tengo compromisos horarios, así que si me dicen a tal hora queremos una consulta de teórico, no hay ningún problema. Y si no, nos vemos el viernes que viene. Hasta luego.